El peligro de rechazar los sentimientos. Caso práctico. Anis y John son cariñosos y amables. Están entregados el uno al otro y a su hijo Lucas, de 10 años. Ambos poseen sus propias pequeñas empresas y se han esforzado muchísimo para ganarse su reputación y sus carteras de clientes. Se han comprado un piso y están contentos porque esa inversión les dará seguridad de cara al futuro, pero sienten una permanente inseguridad económica. Lucas empezó a ir a la guardería cuando era pequeño, pero nunca se adaptó. Así, sus padres contrataron a varias niñeras para que le cuidasen. En su situación económica, creían que no tenían más opción que esa. Las niñeras llevaban a Lucas al colegio, le recogían y estaban con él durante las vacaciones escolares. Cuando no estaban las niñeras, los amigos y la abuela de Lucas les echaban una mano. Anis y John se aseguraban de reservarse tiempo los fines de semana para estar en familia. Y Lucas parecía bastante contento. Ambos progenitores tenían a Lucas en mente en todo momento. Le querían y le cuidaban, y deseaban llegar a casa para verle, aunque lo habitual era que ya estuviese durmiendo. Si Lucas les decía que quería pasar más tiempo con ellos, le prometían que saldrían juntos el fin de semana. Lucas parecía estar bien. Sí, Lucas parecía estar bien, hasta que a los 10 años intentó tirarse por la ventana, desde una altura de 6 pisos. No llegó a ocurrir porque John había olvidado algo. Regresó al piso y consiguió agarrar a su hijo. La niñera estaba fregando los platos en la cocina. Sé que este relato resulta alarmante y debo hacer hincapié en que no es habitual que un niño, en unas circunstancias razonablemente felices como Lucas, intente suicidarse. Los padres de Lucas se tomaron unos días libres para estar con él porque sabían que era una emergencia. No tenían ni idea de que Lucas estuviese tan angustiado. «Creo que solo veíamos lo que queríamos ver», me dijo John. Él no tenía claro si era buena idea utilizar los antidepresivos de los que les había hablado su médico de cabecera. Tenía la intuición de que algo iba mal, y adormecer los sentimientos de Lucas con medicación no le parecía la mejor solución. Llevó al niño a un terapeuta privado. En ocasiones, Lucas entraba solo en la consulta. Otras veces con uno de los progenitores o con los dos. Lucas habló al profesional de los días de vacaciones en los que iba de casas de amigos a la casa de la abuela, y después de regreso a su casa con una niñera. Sentía que era una molestia porque escuchaba a sus padres al teléfono organizando con quién se iba a quedar, y parecía un esfuerzo para ellos. En cierto sentido, sabía que sus padres le querían porque se lo decían, pero a él le costaba sentirse querido. Algunos días me siento como si fuese una pelota que se van pasando, había dicho Lucas. También le explicó al terapeuta que le había cogido cariño a una niñera, pero que después se marchó y fue sustituida por otra. Entonces se sentía mal porque empezaba a olvidar a algunas de ellas, aunque le cayesen muy bien. Y eso le hacía pensar que ellas también le habrían olvidado. Lucas no recordaba cuándo empezó a sentirse triste. Ni siquiera sabía que se sentía así. Cuando intentaba explicar a Anis y John cómo se sentía, a ellos le resultaba duro escucharle e intentaban distraerle o levantarle el ánimo, o simplemente le contradecían. Como padres y madres, deseamos por encima de todo que nuestros hijos sean felices. Así, cuando no lo son, queremos convencerlos y convencernos de lo contrario. Es posible que nos sintamos mejor a corto plazo, pero nuestros hijos no se sentirán escuchados ni vistos, y sí muy solos. John. Antes, si Lucas decía o demostraba que no era feliz, le decía algo del tipo, «No estés triste, el sábado iremos al zoo», o «Te voy a comprar una videoconsola nueva». Durante el trabajo con el terapeuta descubrimos que Lucas interpretaba que así le estaba riñendo. Yo le decía que no era así, pero el terapeuta me paraba amablemente y me pedía que validase las palabras de Lucas. Era como si reconocer ante Lucas que se pusiese triste cuando regresaba del colegio y yo no estaba en casa, le fuese a entristecer todavía más. Era difícil. Sin embargo, debido a aquella terrible llamada de atención, teníamos que introducir cambios e hicimos lo que el terapeuta nos dijo. Cuando Lucas decía que estaba triste,
Aprendí a preguntarle cómo se sentía o dónde lo sentía, o si sabía el motivo. Cuando aceptamos sus sentimientos, él se sintió escuchado, no ignorado. Y eso, para mi sorpresa, le ayudó a sentirse mejor. También aprendimos que no basta con decirle a Lucas que le queremos. Tenemos que demostrarle que es nuestra prioridad. Y lo es. Por eso nos esforzamos tanto. Tenemos que demostrarle que le queremos estando con él como es debido, no solo dándole las buenas noches por Skype o llevándole por ahí los fines de semana. Pedí un préstamo para poder quedarme un mes en casa con Lucas. Salimos, vimos dibujos animados, fuimos al terapeuta. Lucas no hablaba mucho, pero cuando lo hacía yo le escuchaba. El terapeuta me enseñó a escuchar sin tener que arreglar nada, y yo intenté ponerlo en práctica aquel mes. Lucas ha vuelto al colegio. Ahora uno de los dos está siempre en casa alrededor de las 6 de la tarde, así Lucas tiene más de 2 horas por delante para ser la prioridad absoluta de uno de nosotros, todos los días. Preparamos la cena juntos, jugamos o vemos la tele. Me gustaría poder decir que nunca miro el teléfono durante esas 2 horas. Evito hacerlo. A Anis le costó mucho más. Se sentía muy mal por no haberse dado cuenta de los terribles sentimientos de Lucas y le asustaba la idea de perderlo o de que se hubiese hecho mucho daño. El sentimiento de culpa que tienen los padres no nos ayuda y a nuestros hijos tampoco. Reconocer nuestros errores y realizar cambios, sí. A lo largo de todo el audiolibro, insistiré en que nadie es perfecto y todos cometemos errores. Y no son los errores los que importan, sino cómo los enmendamos. Las rupturas que provocan problemas en las relaciones con nuestros hijos y su salud mental son un problema solo si no se reparan. También quiero hacer hincapié en que lo que el terapeuta y Lucas descubrieron fue que el problema no era tanto que su padre y su madre estuviesen muchas horas fuera trabajando, sino que él se sentía muy solo en sus sentimientos al respecto. Como los niños que experimentaron el terremoto, no fue el desastre en sí lo que hizo enfermar a algunos de ellos, sino que los niños que fueron capaces de expresar cómo se sentían acerca de aquel episodio demostraron tener un sistema inmunológico más fuerte. Supongo que el sentimiento de culpa de Anis tendría algo que ver con los roles tradicionales de género, con el hecho de que se sentía más responsable que John de su hijo. Por supuesto, los progenitores son igual de responsables ante sus hijos, pero resulta difícil dejar a un lado las tradiciones que se arrastran desde hace muchas generaciones. Esto no significa que no deberíamos desterrarlas. Hay que conversar sobre esos temas para que los diferentes miembros de la familia no asuman cosas distintas. Espero que Anis pueda sentirse bien en el futuro porque tanto ella como John se dieron cuenta de lo que habían hecho para contribuir a los sentimientos de Lucas y lo solucionaron. Ambos aprendieron a validar sentimientos y experiencias, y ahora lo hacen estupendamente con Lucas, consigo mismos y mutuamente. Por suerte, la mayoría de los niños no intentan suicidarse. Sin embargo, no esperes a que aparezcan llamadas de atención, meterse en líos en el colegio, problemas de ira, autolesiones, depresión o ansiedad, para demostrar a tu hijo cada día que le tienes en mente y que te tomas en serio sus sentimientos. Anímale a dibujar cómo se siente o a que lo exprese verbalmente y después acepta esos sentimientos. Es fundamental demostrarle que lo que siente importa. Las palabras por sí solas tienen mucha fuerza. Los hechos, mucha más. No puedes delegar el amor. Una parte de los cuidados sí, pero el amor no. Tampoco puedes posponer la entrega de ese amor. No esperará al fin de semana. Los niños lo necesitan todos los días de al menos uno de sus progenitores. Donald Winnicott, psiquiatra y psicoanalista, al observar a unos niños jugando al escondite, comentó que es un placer esconderse y un desastre que no te encuentren. Lo mismo ocurre en la vida. Es posible que nos guste tener algún secreto, de adultos y de niños, pero si nadie nos ve y nos encuentra tal como somos, donde estamos y cuando queremos, eso puede ser desastroso.